En realidad lo que yo planteo en la carta es todo lo que está pasando en estos momentos con el envío de trabajos de recuperación de contenidos a estudiantes, sobre todo del sexto año de educación secundaria, que se ha producido entre diciembre del 2020 y lo que es marzo de este año. La carta, digamos, la organicé casi a modo de descargo público, más allá de que lleve adelante otras acciones más formales, precisamente porque me ha tocado presenciar todas las situaciones de estrés que han tenido que pasar muchos estudiantes con estos trabajos que les están mandando, que yo insisto en esta idea, es un cúmulo muy grande de trabajos, además de que tienen la particularidad de ser trabajos sumamente extensos. Entonces eso hizo que, bueno, iniciara, como dije, algunas acciones más formales en la escuela y en otros ámbitos también vinculados con lo educativo, y decidiera hacer esta carta a modo de descargo público. Y a mi criterio el año pasado fue prácticamente un año perdido, por lo menos si tomo la experiencia particular. Sé después de que la carta tomó estado público, que circuló por las redes y que hubo gente que la hizo circular también por WhatsApp y demás, sé que hubo muchos casos similares. Convengamos que los estudiantes vienen hace prácticamente 3 años teniendo un ciclo lectivo bastante irregular. El año pasado, con el tema de la pandemia, tampoco hubo demasiados encuentros virtuales. Entonces yo creo que, no sé si es un año prácticamente perdido, pero sí creo que es un año en el cual todo lo que tiene que ver con el aprendizaje por parte de los pibes estuvo bastante complicado. Y no creo que a través de trabajos de recuperación de contenidos de 40 páginas, de 10 páginas, en los cuales hay actividades que demandan no sé, investigar, como le ponen en las consignas, sin que les especifiquen fuentes precisas en las cuales buscar información. No creo que solamente con esos trabajos se puedan recuperar todos los conocimientos que los pibes no adquirieron el año pasado y en años anteriores. Sí, yo lo considero un destrato, pero lo considero básicamente de esa manera por, insisto en esta idea, el cúmulo de trabajos, por la cantidad de trabajos que le han enviado entre diciembre y marzo de este año, y por las características de los trabajos, que además de que implican que sean los estudiantes y muchas veces los padres los que nos tenemos que sentar con ellos para ayudarles a hacer los trabajos, tampoco hubo por parte de los docentes, o por lo menos de los docentes de mi hija en este caso, tampoco hubo un acompañamiento por parte de ellos, ya sea con encuentros virtuales, con algún otro tipo de forma para explicarles, ¿sí? Los contenidos, para explicarles en qué consisten las actividades. Entonces fue como revolearles PDFs y que los chicos hicieran lo que pudieran. Claro. Y en algunos casos, algunos padres podemos acompañar, pero otros. Esa es una idea que yo puntualmente planteo, que la tomé también de un meme que estaba circulando por las redes sociales y que dice no estamos aprendiendo, estamos cumpliendo. No sé hasta qué punto los pibes han podido aprender en estas instancias. Están cumpliendo con los trabajos que tienen fechas de entrega. Mira, sin ir más lejos, el año pasado, en diciembre, tenían que entregar un trabajo el 27 de diciembre. O sea, es una locura que te estén pidiendo un trabajo para un 27 de diciembre. Irónicamente yo decía, estás terminando de pasar la fiesta del 25, preparándote para la del 31 de diciembre y en el medio tenés que estar presentando un trabajo. Los estudiantes debían presentarlo y dudo que el docente o los docentes se tomaran el tiempo en ese periodo para poder corregir un trabajo cuya característica principal era completar todas las actividades del cuadernillo Seguimos Educando, que elaboró el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces yo insisto en esta idea, me parece que hay algunas decisiones que tienen que ver con cuestiones didácticas que nos corresponden a los docentes, yo soy docente también, nos corresponden a los docentes, y en este caso son esas decisiones las que estoy poniendo en tela de juicio. La forma en la cual le están acercando a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, estos trabajos, las características que tienen y la ausencia, porque es básicamente ausencia por parte de muchos docentes en el acompañamiento de este proceso de aprendizaje. Eso es lo que básicamente pongo en tela de juicio. Complicado, es un panorama complejo, no complicado sino complejo. Creo que hay formas por ahí de poder encarar el trabajo a futuro, pero sí lo veo complejo.
la gran mayoría de los estudiantes, por ejemplo, los chicos que egresan de sexto este año, tuvieron clases irregulares en cuarto, en quinto, en sexto. Este año se están preparando para iniciar estudios superiores, estudios universitarios, y creo que todo esto se va a ir viendo precisamente en los niveles subsiguientes, ¿no? Las carencias que hay en este sentido, las dificultades que pueden aparecer, por ejemplo, no sé, en cuestiones vinculadas con la comprensión lectora, con el desarrollo de algunos contenidos específicos de las carreras que los estudiantes van eligiendo. La falta de acceso también es uno de los factores. El año pasado se planteó mucho esta cuestión, ¿no? Que el trabajo desde la virtualidad venía a poner, a sacar a la luz la brecha entre los que pueden acceder y los que no pueden acceder. Seguramente esto va a seguir estando, pero las características, por ejemplo, del trabajo que se está dando con los estudiantes entre diciembre y marzo con los trabajos, también está ampliando esta brecha. Hay estudiantes que no pueden acceder a distintas fuentes de información para buscar precisamente la información que los docentes les están o les estamos pidiendo. Es investigue sin especificar cuáles son las fuentes en las cuales se puede investigar, por ejemplo, el origen de la filosofía, el contexto social en el que surge y cuáles son las ideas de los filósofos presocráticos. O en macroeconomía, un trabajo en el cual una de las consignas les pide que determinen cuál puede ser la deuda pública del año 2021 en función del porcentaje del Producto Bruto Interno. ¿Sabes el conocimiento previo que hay que tener para poder resolver esa consigna? Un conocimiento que dudo que los chicos tengan si tenemos en cuenta que hace 3 años están teniendo un ciclo lectivo regular. En primer lugar, no cuestiono bajo ningún punto de vista las medidas de fuerza que han tomado los colegas. De hecho, yo el año pasado estuve 2 meses haciendo retención de servicios por toda la situación que se está planteando, que se planteaba y que sigue planteada en la provincia. Estoy convencido también de que con la vocación no se come, no se pagan deudas, no se viste a los hijos y no se hace frente a los gastos. Entonces no dejamos de ser trabajadores y como trabajadores merecemos tener los sueldos al día y también tenemos todo el derecho del mundo de exigirle al Estado que cumpla con las condiciones mínimas para que la tarea se desarrolle en las escuelas. El mantenimiento de la infraestructura, mantener el sueldo al día de los trabajadores y demás. Eso no lo pongo en tela de juicio. Yo lo que estoy poniendo en tela de juicio son las decisiones didácticas que se están tomando con esta idea de la recuperación de contenidos que no fueron trabajados. Creo que ahí estoy marcando mi postura, estoy haciendo la diferenciación, ¿no?, entre lo que tiene que ver con los reclamos sindicales, con los reclamos gremiales y demás, a los cuales adhiero, de los cuales he participado en muchísimas ocasiones, y los estoy separando de lo otro, de las responsabilidades que nos corresponden como docentes en el aula, de las decisiones que tenemos que tomar en el aula para garantizar el aprendizaje de nuestros estudiantes, decisiones que tienen que ver con la enseñanza. Creo que ahí está el punto problemático en este momento.